Buenas tardes. Muchas gracias por venir. A ver, ¿veis bien la pantalla? Que todavía no sé dónde colocar. ¿Sí? ¿Todo bien? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Vamos a presentar esta noche una presentación que habla de música, comedia y danza. Todo al servicio de los dioses. Somos Tintinábulo y Sexto Mario. Somos dos compañías que hacemos arqueología experimental. Venimos desde Granada y desde Córdoba, Sexto Mario, nos hemos unido. Tintinábulo hacemos arqueología experimental musical y Sexto Mario hacen interpretación y hacen difusión del patrimonio a través de teatralizaciones. Os hemos traído este mosaico porque nos unifica a ambos proyectos. Aquí podéis ver un mosaico que representa a los actores previamente a salir a escena. En este mosaico, como veis, ya salen algunos elementos que vamos a ver a lo largo de esta noche, salen máscaras, este tipo de túnica, y como veis, el actor central lleva un instrumento, lleva unos aulos, que es el instrumento que ha entrado tocando Nahum. Y diréis, ¿y qué habéis entrado haciendo? Bueno, la parte que habéis visto es una pequeñita parte de recreación de lo que haría una compañía de música ambulante, que sería lo que representa este mosaico. Este mosaico y el anterior se encuentran en el Museo Arqueológico de Nápoles, tienen un tamaño muy chiquitito. Así. Son dos piezas muy pequeñitas que están unidas. En el museo se presentan juntas, cosa que nos ha venido estupendamente porque creemos que esta parte de investigación que hacemos musical es una parte de investigación de música de calle, de la música del día a día, cómo sonaría el día a día en la antigüedad, concretamente en Roma, que es donde nosotros nos centramos. Como veis en este mosaico, le voy a pedir a Gustavo que recorte en silueta, que lo hace estupendamente. ¿Veis a este músico de aquí? Lleva el mismo diámetro de tímpano, que es como se llama este instrumento que lleva Gustavo, la misma corona, como podéis ver, que termina también en blanco, y en este caso no es la pintada de rojo, que es la que tenemos aquí, pero estos son el tipo de cosas en las que nosotros nos basamos a la hora de elegir el tipo de instrumentos que llevamos. ¿Cuáles son los instrumentos que se ven aquí representados? Los tres instrumentos principales para calle. ¿Por qué? Porque como habéis escuchado, es un estruendo. O sea, no podemos tocar en calle una lira, por ejemplo, porque no se escucharía. Estos son el tipo de instrumentos que sonarían en calle. El siguiente instrumento que vemos son los crótalos, como estos. Estos crótalos que veis son exactamente iguales que los que llevan el mosaico y son exactamente los mismos que se mantienen ahora mismo en la música tradicional, por ejemplo, en los verdiales de Málaga. Este tipo de platillos son los mismos que suenan actualmente en Málaga, en la Sarquía de Málaga. Y el siguiente instrumento, por supuesto, que es el instrumento fundamental en Roma, que son las tibias, que es este instrumento que lleva Nahum. Bueno, esta noche nos vamos a acompañar de todos los grandes, primera división. Nos van a acompañar grandes deidades y también Menadel, Sátiro y otra serie de criaturas de los bosques que están siempre muy relacionadas con la música. En este caso podéis ver aquí un sarcófago, un relieve, donde vuelven a estar representados los mismos instrumentos que os he contado ahora mismo. Como veis al sátiro central, si veis al sátiro central, tenemos delante una tibia frigia que termina hacia arriba. Tenemos en la parte de atrás una ménade con un tímpano más pequeño, porque estaba muy relacionado con la danza báquica, que será otra de las cuestiones que veremos esta noche, porque hoy vamos a hablar del origen de los instrumentos, porque era tan importante la música, eran tan importantes los instrumentos que los creaban los propios dioses, ni más ni menos, no venían de cualquier sitio. Todos los instrumentos estaban creados por deidades. Por supuesto se usaban en los rituales. En todos los rituales que había en Roma se utilizaban los instrumentos. Era fundamental. Para romper el silencio se utilizaban las tibias. En todos los rituales. Los rituales eran fundamentales desde el más pequeño, dentro del hogar, hasta los grandes sacrificios para iniciar una gran batalla. También se utilizaban los instrumentos. En este caso, este sacerdote de Cibeles vuelve a tener los tres instrumentos fundamentales de los que hemos estado hablando. Arriba a la derecha, un tímpano, abajo tibia y tibia frigia, y arriba a la izquierda, los crótalos. De nuevo. Estas piezas, que aquí traemos una de ellas, está en pequeñito, este es el tamaño real,
Son recreaciones de piezas que hay en museos. Estas piezas, ¿lo escucháis? Es el sonido del bronce. Estas son las piezas que nos dan nombre a Tintinábulo, que las llevamos por todos sitios. Estas piezas eran tan fundamentales que se encontraban desde las cunas de los bebés a los quicios de las puertas. Incluso, de hecho, hay una gran leyenda, por ejemplo, en Mérida, acerca del Tintinábulum de Mérida, porque salvó la ciudad en cierta ocasión con su sonido. Avisó a la guardia de que estaban a punto de tomar la ciudad y a través de ese Tintinábulum se salvó la ciudad esa noche de ser tomada. Este instrumento aúna realmente todos los elementos que ejemplifican la música, ¿no? El sonido mágico del bronce, la forma fálica, porque no hay nada más romano que un falo. Eso es así. Eso es así. Cuando se va a cualquier ciudad por ejemplo, en Pompeya, está de todas las maneras. Está en el suelo, en las paredes, está pintado, está rayado, está en graffiti, en mosaico. Es una forma no solo que alude a la sexualidad, sino a la protección. Es un elemento apotropaico, de protección. Por eso es tan importante. Y aparece los músicos, por ejemplo, pero es más, los legionarios también lo llevaban encima. Era un elemento que, como veis, lo llevamos todos encima, que también son piezas en bronce. Estas piezas están hechas a la cera perdida, son piezas únicas que realizó Gustavo hace unos años para una exposición relacionada con Príapo, el gran dios de la fertilidad. Es un dios menor, pero un dios que tenía muchísima presencia en Roma, hasta tal punto que tenía un tipo de poema, de canto, bastante subido de tono, que se llamaban las Priapellas. Vamos a meternos en faena. El primer instrumento, el más importante, como os he comentado, las tibias. ¿Quién crea las tibias? Por supuesto, una de las grandes, Atenea, la gran Atenea. Era tan importante este instrumento que los tibicines, los músicos que tocaban las tibias, tenían una festividad, eran los quincuatros menores que se hacían en junio, y tenían permiso para desfilar por la ciudad vestidos ataviados con colores, haciendo procesiones, incluso hasta tal punto eran importantes que tenían permiso para celebrar una comida en el templo de Júpiter. Pero hubo un día que el Senado decidió quitarles ese honor y se fueron de la ciudad. Esa fue una huelga, una de las primeras huelgas documentadas en la antigüedad, cuando los tibicines se fueron de Roma. Y se lió pardísima, se lió muy muy grande, porque las tibias eran importantes, como he dicho antes, para todos los tipos de rituales, tanto grandes como pequeños. Y tuvieron que pedirles por favor, los secuestraron realmente para que volviesen a Roma, porque eran fundamentales para poder seguir con la vida de la ciudad. ¿Y qué pasa con Atenea? Tenemos tres protagonistas en este primer mito. Atenea, que la veis a la izquierda, en la figura siguiente es el sátiro Marsias, y la siguiente figura, aquí al final a la derecha, es el gran Apolo. Estos son nuestros tres personajes principales para este mito. Os voy a contar solo el principio, porque vamos a hacer ahora una representación de la continuación de este mito, y os cuento. Atenea, como habéis visto en la imagen anterior, cuando se puso a tocar la flauta, cuando crió la flauta y estaba en el Olimpo tocando, empezó a tocar. ¿Te puedes poner? ¿Qué pasa cuando toca una flauta? La cara se deforma y el resto de dioses se rieron muchísimo de ella, y eso a Atenea le sentó fatal. Y cogió la flauta y la arrojó del Olimpo. Y al arrojarla, se partió. Y la recogió el sátiro Marsias. Y no os voy a contar más, vais a verlo ahora en representación y luego os cuento cómo va el final del mito. La humedad y los instrumentos tradicionales no se llevan bien.
a este personaje que habéis visto, tan preciosísimo como lo hace nuestro compañero Deme, es el sátiro Marsias. Fue el que recogió la flauta que arrojó Atenea del Olimpo, la recogió e hizo esta maravilla que habéis visto. No sabía para qué servía y consiguió sacar esa música. Pero las criaturas del bosque empezaron a halagarlo. Marsias que bien lo hace, Marsias que lo hace estupendamente bien. Marsias lo hacía muy bien, pero se vino muy arriba. Dijo, es que lo hago tan bien que podría retar al mismísimo Apolo. Error. Los dioses no tienen muy buen humor para retarlos normalmente, ¿no? Y retó a Apolo. Aquí veis en este relieve lo que es todo el pasaje del mito. ¿Qué creéis que pasó cuando retó Marsias al grandísimo Apolo? ¿Quién ganó esa batalla musical? Apolo. ¿Quién va a ganar? Apolo. El dios de la música. El dios de la música, dios del sol, ni más ni menos. Por supuesto le dieron la victoria a Apolo, pero los dioses, como siempre dice Gustavo, tienen mal perder, pero tienen peor ganar. Y no contento con haber ganado esa batalla, mandó despellejar a Marsias, que es lo que aparece en este relieve al final, y las criaturas del bosque lloraron muchísimo a Marsias. Y se dice uno de los finales que tiene este mito, porque como sabéis, los mitos tienen muchos inicios, muchos desarrollos y muchos finales diferentes. En este concreto que hemos elegido nosotros, se dice que de las lágrimas de todos los seres del bosque nació el río Marsias y nos queda ese río que discurre y esta preciosa música que crea. Este es el origen de uno de los grandes instrumentos de la antigüedad. Y el trabajo que habéis visto, que ha hecho Deme, este trabajo con máscara, nos da pie para hablar de los inicios de la comedia. Como habéis visto, hay una serie de elementos que suceden, como lo que ha hecho Deme, que él parecía que tocaba, pero los músicos estaban detrás. Eso sucedía en la antigüedad. Los músicos no estaban en escena, pero estaban detrás. Como habéis visto en el primer mosaico, que el músico llevaba con una máscara, llevaba ese instrumento, pero los instrumentos normalmente sonaban detrás. ¿Cuáles son esos primeros orígenes? De los primeros orígenes que podemos encontrar en la comedia, hablamos de la comedia atelana. La comedia atelana se realizaba en la calle, era la comedia más básica. De hecho, es una comedia que sus 5 personajes principales siguen perviviendo hoy en día. Era una comedia que se realizaba, como estáis viendo aquí en esta pintura, normalmente en la calle, sobre un escenario, se ve aquí en madera, y los actores llevaban en este caso máscaras, túnicas cortas y unos grandes falos que salían por debajo. Era siempre un tono de sátira, de humor, y en Roma, esto en concreto no es Roma, pero cuando llegamos a Roma el humor romano es muy básico, muy básico. No son los griegos a la hora de representar, los griegos son como más sesudos, hay mucha más filosofía detrás. Roma realmente tiene un humor mucho más básico. Por eso tampoco nos tenemos que echar las manos a la cabeza cuando vemos ciertos elementos en Roma, que también es importante traer a día de hoy. El segundo posible origen, encontramos también que nos hablan de las comoidías. Las comoidías eran unas representaciones que se hacían en honor a Dioniso, en honor a Baco. En ese origen de las representaciones a Dioniso había una serie de actores, los comos, que hacían también unos cantos y unas representaciones muy subidas de tono, que están relacionadas con Dioniso, y aquello se asentó de tal forma que llegaron a hacerse incluso como pequeñas procesiones con esa música y esos cantos, y de ahí venían las comoidías, de esos comos, de esos actores, de esas representaciones que se hacían en honor a Dioniso. Esta parte que estamos realizando ahora, por suerte es una unión que hemos hecho con Sexto Mario, porque unir la música y la representación es fundamental. Igual que en la poesía, por ejemplo, siempre llevaba música. La poesía estaba musicada. La música estaba presente absolutamente en todo, todos los momentos cotidianos, desde amasar pan o pisar la uva para el vino, hasta, como he dicho antes, un sacrificio ritual que llevaba a una gran batalla, por ejemplo, a Roma. Siempre estaba presente la música desde el interior de una casa, en un ritual como la Lemuria, hasta cualquier fiesta mayor en Roma.
De lo siguiente que vamos a hablar va a ser de danza. Cuando hablo de danza en Roma, ¿os viene algo a la cabeza? ¿Algunas danzas de Roma? Las bacanales, ¿os suenan? ¿Verdad? ¿Por qué hemos traído las bacanales? ¿Por qué hemos traído la danza de las bacanales? Pues para romper un mito, realmente. Para hablar un poco de lo que eran las bacantes, de quiénes eran las bacantes. En este caso vamos a hablar de estos personajes, porque no nos ha llegado lo que nos ha llegado de lo que eran las bacanales. Bueno, eran orgías, ¿no? A diestro y siniestro. Allí no había control ninguno y las mujeres totalmente desenfrenadas, borrachas. No. En la antigüedad realmente este tipo de rituales eran eso, rituales religiosos. Y se llegaba al éxtasis religioso a través de la danza y la participación en esos rituales. Pero no solo eso, sino que no hacer correctamente un ritual podía conllevar la ira de los dioses. Y era muy importante mantener esos rituales. No podías saltarte los rituales a la ligera. ¿Qué pasaba en esos rituales? En esos rituales pasaba que las mujeres salían de sus casas de noche, soltaban sus cabellos y danzaban hasta llegar al éxtasis en honor al dios. Podemos eliminar la parte del vino, la parte de... Se llega a ese éxtasis a través de la danza, de la música y de esa elevación, de ese contacto con la divinidad. Y hoy os vamos a contar, por eso lo hemos denominado un ritual mistérico femenino, porque era eminentemente eso, hasta que se prohibió. Y nos parecía muy importante, os hemos traído este mosaico porque es lo que representa realmente lo que hacía una buena mujer romana, estar en su casa e hilar, básicamente. Así que ahora os dejamos con este segundo mito que habla de las Miníades, que eran las hijas del rey Minos, que se negaron a seguir ese ritual del dios Baco. Y ahora vais a ver una parte de la representación y luego os contamos cómo termina.
Le voy a pedir a Julia que se quede en esta posición. Estáis viendo a las Ménades en esta imagen de la pantalla, este relieve. Y os voy a contar, mientras ellas recortan silueta, mucho más bonito que Gustavo, dónde va a parar. No es por desquitar. Los elementos que lleva Julia en este momento. Lleva un tirso en la mano, una corona de flores y un tipo de vestido muy vaporoso. Llevaban también unos panderos, tocaban unos panderos. Y como veis, pasad a la segunda posición si queréis. Y ya tenemos a las dos Ménades. Estas eran las mujeres que acompañaban a Baco en esos rituales. Y habéis visto lo que sucede cuando no cumples lo que la deidad te dice que tienes que hacer. En este caso que era salir al bosque y celebrar a Baco en el bosque con su ritual. Gracias, Julia. ¿Qué pasa cuando no se sigue ese ritual? Baco se enfada. Y como habéis visto, después de obligarla a dejar sus labores y a salir al bosque a celebrar su ritual, estas hermanas pierden la cabeza porque entran en éxtasis mal, muy mal, y termina convirtiéndolas en aves nocturnas después de despedazar a uno de los pequeños hijos de una de ellas, pensando que era un corzo, que era uno de los animales que sacrificaban en ritual en honor a Baco. La mitología antigua bien no termina, las cosas como son. Y estos mitos, estos pasajes mitológicos nos cuentan, tienen una trascendencia grande, y como he dicho antes, lo queríamos traer por romper una lanza por esas Ménades, esas bacantes que acompañaban a Baco, por ese ritual tan importante y por ese éxtasis religioso al que llegaban. La danza era también por supuesto, es una de las artes más antiguas, junto con la música. Es lo primero que hacemos, ¿verdad? Danzar y cantar. Uno de los primeros ejemplos que, por ejemplo, encontramos en la antigüedad son las danzas pírricas. Estas danzas en concreto tenían que ver con un carácter bélico, eran entrenamientos, realmente. Eran entrenamientos que se hacían a través de esas danzas, eran coreografías que se hacían a través de esas danzas. Encontramos a la maravillosa bailarina gaditana, la escuela gaditana, que ellas sí que hacían danza erótica pura y dura. O sea, eran tremendamente conocidas por todo el imperio por sus movimientos. Cómo bailaban ellas, según nos cuentan las fuentes, no lo hacía nadie en el mundo conocido. Eran muy cotizadas porque tenían una forma de bailar y de moverse que ellas sabían cómo lo harían. Lo mismo ahora la heredera de esa gaditana antigua os quedaron en el recuerdo. Os traemos esta imagen, este mosaico, porque el músico lleva en el pie el instrumento que lleva Gustavo, que es un instrumento también muy romano, que es un scabellum. Este tipo de instrumento también lo recreamos. Como habéis visto en danza funciona muy bien, sirve para dar y compás. Y suele venir asociado a los músicos, bueno, en este caso en concreto sale tocando las tibias y el scabellum, y está muy asociado con la danza. Y por último, el último pasaje, le voy a pasar el micrófono a Gustavo, que me está mirando con cara de yo quiero, déjame contar es el pasaje de Pan y Siringa. Se lo voy a dejar a Gustavo porque Pan le gusta especialmente. Hola. Bueno, Pan, ¿quién es Pan? Pan es una deidad que está como infravalorada. Pan es Zeus en la tierra. Realmente es Siria, el campo, el bosque, porque realmente es donde se encuentra a gusto. No se encuentra a gusto ni en las ciudades ni en el Olimpo. Él necesita su naturaleza, necesita su deidad del agua, como son las ninfas, necesita toda esa magia que hay en el campo y en el bosque, y es protector. Por eso también va con un látigo. La importancia de Pan fue tal que es el que hace a base de látigo y a base del búcaro que llevaba, asusta a los gigantes
y hace que ganen los dioses olímpicos a los gigantes. O sea que es importante desde el principio. Bien, Pan, aquí lo tenemos, bueno, pues aquí tenemos una imagen maravillosa, es Afrodita, está Eros, un Eroto, y está el dios Pan. Pues ya Afrodita, yo creo que lo dice todo, ¿no? Lleva una alpargata en la mano y le está dando un alpargatazo. Directamente pues, como que era un continuo en sexualidad. Es el dios por el que se fecundan los animales, lo que realmente es la importancia máxima que tiene, que es el dios fecundador, igual que Venus, es la diosa de la belleza y de la fecundidad. Bueno, ¿quién era Siringa? Siringa es una de las ninfas que sigue a Diana. Diana era la diosa de la caza y era una diosa virgen, de las pocas diosas vírgenes que había. Y de las únicas vírgenes que llevaba de ninfa eran Siringa y la hermana de Siringa, que iban ataviadas más o menos con su arco, sus flechas. Y Pan se enamora perdidamente de Siringa. Y ahí lo dejamos. Ahí podemos ver. ¿Va? Pero ya sabéis por dónde va, ¿no? Ninfa, la palabra ninfomanía viene de ninfa, o sea, las ninfas solían estar predispuestas, pero esta no. ¿Bien? Vamos a hacer este tercer pasaje y ahora os contamos el final. Bien, para ello, se me escucha así sin tener que ponerme, es que queda como un Cristo con dos pistolas, ¿no? Estamos en Cádiz, yo soy que aquí hay compás y me gustaría que me acompañaseis con las palmas. Os voy a explicar cómo se dan las palmas. En Cádiz, explicar cómo se dan las palmas. Las palmas se pueden dar abiertas o se pueden dar cerradas, depende si quieres pegar el escandalazo o escuchar un poquito. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito y vamos a darla primeramente cerrada. Ya cuando estéis muy calientes, os le pegáis ahí con todas las ganas. Bien, el ritmo sería aquí. ¿Veis cuando doy 1, 2, 3, 4? Pues ahí no se toca. ¿Bien? Vámonos.
provoca pánico. Ahora ya sabéis por qué, ¿no? Lo habéis vivido, lo habéis vivido. Pánico. No te pegues. Pues sí. El dios Pan se enamora de Siringa. Siringa le pide a las deidades de los ríos que se apiaden de ella y la salven de Pan. La convierten en caña y esas cañas son con las que Pan crea su flauta de pan, su siringa, que será una flauta que habéis visto, muchas veces la asociamos a América Latina. Son instrumentos de ida y vuelta, incluso son instrumentos que se crean a la vez en todas las partes del mundo. Hay ciertos instrumentos que aparecen a la vez. Son conclusiones a las que llegamos de forma universal. Este tipo de diámetros, de panderos, de crótalos, son elementos que aparecen de forma habitual. Deme, por favor. Vuelve. Vuelve con nosotros. Aquí estáis viendo, por ejemplo, lo que lleva Deme. Es una de las cuestiones que tienen que ver con la arqueología experimental. Podemos tener representaciones de máscara, ¿no? Hasta que no se hace el trabajo actoral que ha realizado Deme con esa máscara, no sabe ni cómo se coloca, ni el peso que tiene, ni las representaciones que te dura, ni si puedes proyectar la voz en caso de que haya que hablar. En este caso, este tipo de conclusiones son a las que llegamos. La primera máscara, por ejemplo, que habéis visto. Esta máscara es creación de Sexto Mario, con la que ha representado a Marcia. Son creaciones nuestras con una base fundamentada en la investigación que realizamos. Como veis, ahora a Deme no le falta un solo detalle. Lleva las máscaras, la cara pintada de blanco, el falo saliendo por debajo de la túnica. Lo tiene absolutamente todo, y aún tocándole por detrás con la tibia. Nos falta un solo detalle. Pues hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado con esta representación de los tres mitos, hablando de instrumentos, hablando de danza. Hay aquí un montón de instrumentos y de cositas en la mesa. Si queréis acercaros ahora y verlo de cerca o preguntarnos cualquier cosa que se os haya, cualquier duda que se os haya quedado, encantados de atenderos. Muchísimas gracias a César por llamarnos, muchísimas gracias por crear estas primeras jornadas de cartella lúdica. Este tipo de jornadas son una maravilla. Muchas gracias a vosotros por interesaros por el patrimonio, por cuidar vuestro patrimonio. Esto que hacemos no deja de ser darle importancia y difundir nuestro patrimonio, nuestra historia, que lo mantengamos vivo y que lo mantengamos en condiciones para los que vienen detrás, que también tienen derecho a disfrutarlo. Así que muchísimas gracias por venir, por interesaros por este proyecto y que esperamos que os haya gustado. Así que muchísimas gracias.